Antes de ser Sis, fue Aziz Shabeshian, un joven delgado, inseguro, un rostro más entre millones en internet. Pero dentro de él ardía algo que pocos veían, una insatisfacción profunda, algo que muchos compartimos en situaciones similares. No era odio hacia sí mismo, era un vacío, un sentimiento de no pertenecer. En su adolescencia, el espejo no reflejaba un cuerpo, sino una carencia. Cada músculo ausente se sentía como una herida abierta, y cada mirada ajena era un recordatorio silencioso de su fragilidad. Pero un día, en un rincón del gimnasio, descubrió algo que cambiaría todo: el poder del control. Ahí, entre el hierro y el sudor, encontró lo que el mundo exterior le negaba, una forma de moldear su destino. Cada repetición se convirtió en un grito interno, cada gota de sudor en un paso hacia su redención. Sis nació ahí, entre la desesperación y la voluntad. Ya no era un joven tímido frente al espejo, sino el arquitecto de su nueva identidad. El gimnasio dejó de ser un lugar y se convirtió en su santuario. Y con el tiempo, la transformación se volvió una adicción. El cuerpo dejó de ser solo un objetivo y se transformó en una armadura emocional. Cuanto más crecía su físico, más fuerte parecía su mente, pero también más frágil se volvió su equilibrio. Porque lo que empezó como liberación y grandeza, comenzó a ser dependencia, una obsesión disfrazada de disciplina. El gimnasio ya no era solo una válvula de escape, sino el escenario de una guerra interna, la del niño inseguro que aún habitaba en su interior, luchando por ser amado, visto y reconocido. Los primeros resultados obvio fueron intoxicantes. La gente lo admiraba, lo miraba, lo imitaba e incluso le aplaudía. Y cada elogio era una dosis de dopamina para él. Y en ese punto Sis dejó de entrenar para superarse, entrenaba para mantener vivo al personaje que había creado. Y en esa búsqueda de perfección, el cuerpo natural comenzó a parecer insuficiente, demasiado lento, demasiado humano. Fue entonces cuando escuchó hablar de algo más rápido, más potente, más efectivo. Un atajo hacia la perfección, una sustancia que prometía lo que la genética le negaba: los esteroides. No lo hizo por vanidad, lo hizo por miedo a volver a ser invisible, a perder lo que había construido, a dejar de ser Sis. Porque una vez que se empieza con los esteroides, es demasiado complejo psicológicamente dejarlo. Porque una vez que tienes el cuerpo de un dios griego, no quieres volver a parecer un humano. Y así, sin saberlo, dio el primer paso a un camino del que muchos no regresan. ¿Hasta dónde llegarías tú por convertirte en la mejor versión de ti mismo? El cambio había comenzado. Sis no era solo un cuerpo en transformación, ya era un fenómeno. Cada publicación, cada video, cada aparición suya despertaba algo en millones de jóvenes, la ilusión de que podían ser como él. Pero tras esa sonrisa, tras la energía, había una mente dividida. Por fuera, un dios moderno. Por dentro, un joven que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba el personaje. Los esteroides fueron su llave y su condena, el ascenso a una perfección que parecía imposible, pero a un precio que nadie le explicó del todo. La primera inyección no dolió tanto como esperaba, de hecho lo hizo sentir invencible. La piel se tensó, los músculos crecieron, la mente se encendió. Era una tormenta química dentro de su cuerpo, pero también dentro de su alma. Porque esa no era solo una sustancia, era una ilusión líquida de control, de grandeza, de volumen. Un atajo al reconocimiento, al amor de la gente, a la euforia. La dopamina se volvió en este sentido su lenguaje, y poco a poco el límite entre la disciplina y la dependencia se borró. En psicología lo llamaríamos reforzamiento intermitente, que es cuando el placer no siempre llega, pero cuando lo hace es tan poderoso que te vuelves esclavo, esperando a que pase una vez más. Y así vivía Sis, oscilando entre la gloria y la ansiedad, entre el cuerpo que todos admiraban y la mente que se devoraba desde dentro, algo que muchas veces en sus videos vimos que se llegaba a quebrar a través de llanto, e inclusive sensaciones que lo hacían sentir mal que ni él mismo era capaz de describir. Y fue poco a poco como esos días de pasión se fueron volviendo rituales, algo que no hacía ya por disfrutar, sino porque tenía que hacerlo. Dosis medidas, comidas exactas, entrenamientos quirúrgicos. Cada minuto de su vida giraba en torno a mantener al mito, porque dejar de hacerlo significaba desaparecer. Y cuando el cuerpo comenzó a darle señales de agotamiento, como el insomnio, la irritabilidad, los latidos irregulares, la negación se apoderó de él. No podía detenerse ya, no quería ser así de nuevo, porque recordemos que los esteroides no son solo un suplemento, son una máscara química, y detrás de esa máscara se esconde el miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a ser ordinario, miedo a dejar de ser alguien importante. Los expertos lo llamarían un caso de narcisismo compensatorio, una identidad creada para ocultar la inseguridad original, un alter ego. Pero más allá del término, había un joven que no sabía cómo dejar de perseguir su propio reflejo. Y mientras todos sus seguidores veíamos músculos, fiesta y éxito, nadie notaba que cada inyección
lo alejaba un poco más de sí mismo. El cuerpo de Sis era su obra maestra, pero también poco a poco se convertía en su prisión. El nombre Sis ya no pertenecía a Aziz, era una máscara, un símbolo, un grito de guerra para toda la generación. El chico delgado de Sydney se había convertido en el ícono del cuerpo perfecto, del carisma infinito, del hedonismo elevado a religión. Sus videos se viralizaban incluso antes de que el término viral existiera, pero detrás de esa sonrisa contagiosa, detrás de esos músculos tallados con disciplina y química, algo empezaba a quebrarse. El éxito es un espejo traicionero, refleja lo que el mundo ama de ti, pero nunca lo que tú realmente eres. Y Sis, sin notarlo, comenzó a perderse entre ambos reflejos. Las fiestas eran un escape, el ruido, un refugio para callar las voces que lo perseguían cuando el gimnasio cerraba. Amigos, admiradores, luces, música, euforia, todo servía para llenar un vacío que cada día se hacía más profundo. Porque cuando el mundo te adora por tu físico, ¿qué queda cuando ese cuerpo empieza a fallar? Cuando la química deja de surtir efecto, cuando las redes se apagan y solo queda el silencio del hotel, la habitación vacía y el profundo pensamiento. La mente de Sis, hiperactiva y sensible, empezó a fragmentarse. El éxito lo había elevado a la categoría de mito, pero lo había alejado de su esencia humana. Cada vez más, bajo una identidad artificial que no podía mantener sin ayuda de sus sustancias, lo que estaban también a su vez destruyéndolo. Psicológicamente podemos decir que Sis estaba atrapado en un círculo clásico de autoexigencia y validación, ansiedad y evasión, porque el cuerpo respondía en un principio, pero la mente no descansaba nunca, y con el tiempo el cansancio emocional se volvió insoportable, llegando a tener episodios de ansiedad e inclusive de depresión, ya que sus noches se solían alargar entre risas y euforia, de la música, de la fiesta y de las mujeres, pero también entre silencios donde la soledad lo devoraba entero, porque aunque millones lo seguían en redes, en internet, realmente pocos lo conocían en verdad. Y si te das cuenta, Sis publicaba frases casi proféticas, como si advirtiera lo que venía. Vive rápido, muere joven, deja un cuerpo hermoso. Eso no era solo una frase, parecía una confesión, como si él supiera que su final estaba cerca. Un mensaje disfrazado de arrogancia, pero cargado de desesperación, porque dentro del personaje perfecto, Aziz seguía buscando amor. No el amor del público, sino el amor que nunca aprendió a darse a sí mismo. Y ahí radica la tragedia más grande, porque cuanto más se acercaba a la perfección física, más lejos estaba de la paz. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta puntual. ¿Tú qué crees que es más adictivo en verdad? ¿La sustancia que transforma el cuerpo o la atención que alimenta el ego? Todo lo que sube tiene que bajar. Y aunque Sis parecía intocable, el cuerpo comenzó a enviar señales que no podía ignorar. Pequeñas al principio, noches sin dormir, palpitaciones intensas del corazón, irritabilidad constante, pero detrás de cada síntoma había algo más profundo. El cuerpo de un dios luchando para sobrevivir en un alma exhausta. El gimnasio, su santuario, se transformó en una trinchera. Ya no entrenaba para disfrutarlo, entrenaba por miedo, miedo a perder lo que había construido, miedo a decepcionar a los millones que lo veían como una leyenda viva. Y así, en silencio, la negación se convirtió en su rutina diaria. Cada vez que su cuerpo temblaba, lo atribuía a cansancio. Cada vez que su corazón se aceleraba, decía que era la adrenalina del momento. Pero en el fondo lo sabía, algo estaba mal. Ya que imagina esta combinación, los esteroides, el alcohol, los desvelos, las otras drogas que se sabía que consumía, era una bomba química para su cuerpo y su mente. Cada sustancia servía para sostener una imagen que ya no podía mantenerse. Y lo más triste es que nadie lo estaba obligando. Era él mismo quien no podía detenerse, porque en su mente, ser Sis era lo único que tenía y lo único que le quedaba. La adicción no siempre se mide en sustancias. A veces la peor adicción es el personaje que creaste para sobrevivir. Y así ya no sabía quién era sin su máscara. En público seguía siendo el mismo, carismático, radiante, un símbolo de juventud eterna, pero sus más cercanos lo notaban. Su mirada había cambiado. Detrás del brillo había cansancio difícil de ocultar, una fatiga que ni la música, ni las luces, ni los cuerpos alrededor podían tapar. Las consecuencias comenzaron a acumularse: presión arterial alta, ritmo cardíaco descontrolado, momentos de mareo en pleno entrenamiento, y sin embargo, se negaba a parar. Solo una más, decía, una más para mantener la forma, una más para el video, para los fans, para la ilusión. Era como si la vida se le escapara lentamente entre las manos y aún así apretara más fuerte, como si intentara demostrar al mundo y a sí mismo que podía seguir siendo inmortal.
hasta que su cuerpo, inevitablemente, en ese mismo cuerpo que había sido su obra maestra, comenzó a colapsar desde dentro, el corazón sobrecargado, los vasos tensos, el sistema nervioso saturado, y sin embargo, ante todos, seguía sonriendo como si nada pasara, como si no supiera que la tormenta estaba a punto de alcanzarlo. Tailandia, un paraíso para muchos, un escape para otros. Para Sid Shabesian fue ambas cosas, el descanso que nunca se permitió y el último escenario de su historia. Tenía solo 22 años, el sol bañaba las playas de Bangkok, mientras él, sonriente como siempre, él disfrutaba junto a su hermano y unos amigos. Nadie imaginaba que esa sonrisa sería la última. El cuerpo de Sid estaba agotado, su corazón sometido a años de presión, a químicos, a estimulantes, a estrés, a ansiedad, y ya no podía más. Y una tarde, entre el calor del vapor y el silencio de un sauna, su cuerpo se rindió, colapsó, de repente, sin aviso. El corazón que tantas veces había retumbado en el gimnasio dejó de hacerlo en la calma de aquel cuarto cerrado. La noticia se expandió como un rayo por internet. Las redes sociales se llenaron de incredulidad, tristeza, negación. Sid no podía haber muerto, decían, porque para muchos él no era una persona, era un ideal, y los ideales no mueren, ¿o sí? Psicológicamente su mente fue un espejo, un reflejo brutal de lo que pasaba con la identidad pública que lo devoraba, cuando el cuerpo deja de ser un medio de expresión y se convierte en un instrumento de aprobación. Sid había alcanzado la perfección estética, pero al precio más alto, su propia vida. Los informes médicos hablaron de un infarto. El corazón colapsó por una combinación de calor extremo, deshidratación y uso prolongado de anabolizantes. Pero más allá del diagnóstico, el mensaje es claro: su corazón falló de la nada. Falló por exceso de exigencia. Por años había empujado su cuerpo más allá del límite humano y sus inseguridades lo habían obligado a seguir. Incluso cuando el cuerpo gritaba basta, era el precio de ser un mito, de cargar sobre sus hombros las expectativas de millones que lo veían como un dios viviente. Su mente fue más que una tragedia, fue una advertencia silenciosa a toda una generación obsesionada con la perfección, porque en su intento de volverse inmortal, Sid no recordó algo profundamente humano, que incluso los ídolos sangran, se cansan y se apagan. El personaje murió en Tailandia, pero el mito nació en ese momento. Millones lo lloraron, otros lo imitaron y muchos nunca entendieron su mensaje. ¿Vale la pena morir por ser recordado como un dios? Sid murió, pero su reflejo no. El día que su corazón se detuvo, algo diferente comenzó a latir en las redes. Miles de jóvenes de todos los rincones del mundo compartieron su nombre, sus frases, sus videos, su imagen. Ese cuerpo dorado, esa sonrisa confiada, se convirtió en una bandera. Sid había trascendido su carne para convertirse en símbolo. ¿Pero símbolo por qué? Para algunos fue motivación pura, la prueba de que cualquiera puede transformarse. Para otros, la advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando la búsqueda de perfección se convierte en obsesión. Y para muchos más, una mezcla entre extraña inspiración y tragedia. Desde un punto de vista psicológico, el mito de Sid representa la lucha del yo moderno contra su propio ideal. Una generación criada frente a las pantallas, hambrientas de valoración, que vio en su figura un cambio hacia la autoconfianza, pero también un espejo de su vacío. Sid no fue un villano ni un santo, fue un espejo, el reflejo de un tiempo donde el cuerpo se volvió lenguaje del alma. Su legado no está en los músculos ni en los videos virales, está en el mensaje oculto que muy pocos supieron escuchar, que la verdadera fuerza no está en verse invencibles, sino en aceptar la propia fragilidad. Hoy, más de una década después, sus frases siguen vivas, pero tal vez el verdadero significado no era físico, no hablaba de cuerpos, sino de almas, sino de la posibilidad de reconstruirse desde dentro, sin químicos, sin máscaras, sin miedo. Sid vivió como un rayo brillante y fugaz, y aunque su vida terminó demasiado pronto, su historia sigue recordando algo especial, que no hay nada más peligroso que convertir el espejo en nuestro juez, ni nada más liberador que aprender a mirarlo con compasión. Así que la próxima vez que te mires en el reflejo de tu espejo, pregúntate, ¿estoy construyendo un cuerpo o estoy intentando llenar un vacío? Porque el legado de Sid no está en sus músculos, sino en la lección que dejó a quienes aún lo siguen viendo en el espejo.